Bienvenidos a este espacio. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso. Es un día maravilloso que Papá Dios nos ha regalado. Nos sentimos contentos de poder acompañarles un jueves más. Enviamos un saludo muy especial a toda la gente linda que de una u otra manera se conectan con nosotros. Para mí es un grato privilegio poder acompañarles y desearles lo mejor de lo mejor en este día maravilloso que el Dios Trino nos ha regalado. El Dios Todopoderoso, ese Dios que que hizo los cielos y la tierra y que hace que todo se mueva bajo su voluntad. Mi nombre es Marvin Mayorga, quien les habla en esta preciosa hora. Pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence. Ahí estamos trabajando arduamente en lo que es el ministerio de radio y también en lo que es el liderazgo de la iglesia. Recibo un cordial saludo desde su servidor y de mi familia que está tras cámaras acá, compartiendo también esta linda palabra que hoy estamos preparando o hemos preparado para ustedes. Comparta nuestra transmisión, mándesela a alguien, porque esto hace que esta linda reflexión pues llegue más lejos. Si usted se la envía a alguien o la comparte en su muro o en sus redes sociales, pues vamos a estar llegando un poquito más lejos. Búsquenos en YouTube, estamos como Marvin de Mayorga, y ahí va a encontrar más reflexiones que pueden ayudarle en el crecimiento de su vida espiritual. Y ese es el deseo nuestro, de que cada reflexión que compartimos acá sea un momento de enseñanza, un momento para aprender más del manual que es la poderosa palabra de Dios. Hoy tengo un tema muy interesante, un tema muy bonito. Lo hemos titulado ¿Cómo vivir una vida para Dios? ¿Cómo vivir una vida para Dios? Dios nos ha dado unas instrucciones muy claras a través de su palabra en cuanto a cómo hemos de vivir para Él. Esto incluye varios aspectos, ya que mucha gente dice que somos cristianos, pero cuando Dios nos necesita no estamos. Cuando Dios nos quiere mandar a algún lugar estamos ocupados, pero vivimos para Dios. Esto es como en el matrimonio. Dice, yo soy para ti y tú eres para mí. Pero en el momento de la necesidad, en el momento donde se necesita el uno al otro, cada quien por su lado. Entonces no es así en las cosas de Dios. Si nosotros le decimos a Dios, yo voy a estar para ti, o yo quiero trabajar para ti, o yo quiero que tú seas mi amo, tú seas mi Señor, tenemos que estar dispuestos a dejar que Él haga su voluntad en nosotros. Por eso que Jesús allá en el Getsemaní le dijo a Dios Padre, acuérdense, que se haga su voluntad y no la mía, enseñándonos a nosotros que debemos dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Así como punto número 1, queremos tomar algunas referencias acerca de cómo, acuérdense el estudio, cómo vivir una vida para Dios. Entonces esto incluye los siguientes requisitos. Número 1, el mandamiento de amar el uno al otro. Como partida, si queremos decir que somos cristianos, que amamos a Dios, que le pertenecemos a Dios, que vivimos para Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Si usted no me ama a mí, lo siento mucho, pero no podemos hacer nada, ni van a poder hacer nada por usted en el cielo, porque eso es uno de los mandamientos que Dios manda, amarnos los unos a los otros. Bueno, eso lo vamos a leer ahí en Juan 13, 34 y 35. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviesen amor los unos a los otros. Así que, más claro de ese pasaje bíblico no podemos encontrar otro. Dice Jesús, si queremos dar a conocer que somos discípulos de Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. No necesariamente usted tiene que estar de acuerdo conmigo en algunas cosas, porque probablemente yo pienso diferente y usted va a pensar diferente. Yo como diferente y usted come diferente. Pero lo que estamos hablando es amarnos. Nosotros tenemos que amar a las personas. Hay personas que tienen otra forma de pensar, otra forma de vivir, y a veces muchos los señalan y los condenan. Nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo es amarnos los unos a los otros. Yo no acepto la forma de vivir de ellos, pero yo a ellos como personas los tengo que amar. Hay que amar a esas personas, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Así que ahora os doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros.
Esto es de partida, como estamos hablando del tema de hoy, cómo vivir una vida para Dios. Así que, tal como yo os he amado, ustedes deben de amarse los unos a los otros. Un mandamiento muy lindo que Dios nos dejó. El amor que tengan unos a otros, ese amor va a influenciar acerca de lo que somos. Eso prueba ante el mundo o ante las personas que no son cristianas que nosotros realmente somos hijos de Dios, somos discípulos de Dios. Acuérdense que nuestro trabajo es hacer discípulos y nosotros ser discípulos. Cuando nosotros no queremos ser discípulos, hay gente que se pone en otro título que no es discípulo. Entonces estamos diciéndole a Dios, yo ya no necesito aprender. Porque la palabra discípulo significa aprendiz, una persona que está aprendiendo constantemente. Me gustaba mucho y todavía lo escucho el hermano Pablo. Porque el hermano Pablo, a pesar que fue una persona que su voz llegó a casi todo el mundo a través de su programa Mensaje a la Conciencia, este hombre nunca se cambió su título, siempre siguió siendo el hermano Pablo. Entonces, habemos otras personas, y no estoy en contra de estos de títulos, hay quien se pone el título que quiere, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es amarnos los unos a los otros, siguiendo siendo hermanos. Y cuando nosotros somos discípulos de Cristo, estamos diciéndole que cada día necesitamos aprender más de Él. Y en sí, eso es una realidad. Cada día que pasa es una escuelita. Cada día que pasa una experiencia nueva. Cada día que pasa estamos aprendiendo algo nuevo. Por eso aquí, como me ve usted, seguiré siendo el hermano Marvin. El hermano Marvin. No busco títulos, aunque tengo títulos, no los uso porque yo soy el hermano Marvin. Aquí y donde quiera. Si usted me quiere llamar Marvin, llámeme Marvin. No tengo problema con eso. Pero mi deseo es que mis reflexiones te traigan algo en que pensar. Que tú me ames así como soy. Y que yo te pueda amar así como eres. Porque ese es el mandamiento que nos manda la palabra de Dios si queremos decir que somos discípulos de Dios. Número 2. Para ser personas que vivimos cerca de Dios, esto incluye también el llamado a seguirlo a costa de negarnos nuestros propios deseos. Punto 2. Repito, el llamado a seguirlo a costa de negar nuestros propios deseos. En Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué bueno que Jesús dijo tome su cruz y no dijo tome la cruz, porque a veces queremos agarrar la cruz de la familia de al lado y la de nosotros la soltamos. Y esto es bien importante, ¿sabe? Porque cada uno de nosotros llevamos nuestra propia cruz. Yo tengo que llevar la cruz mía, no la cruz de otra persona. Y a veces nos enfocamos en otras familias, en otras personas y nos olvidamos de nosotros y de los nuestros. El otro día hablaba con mi esposa y me decía, y hablábamos en esta conversación, ¿no? Que a veces queremos ayudar a otros y nosotros necesitando ayuda. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a tomar nuestra propia cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? Bueno, en mi caso, mi familia, yo, mi persona, mis hijos. Esa es mi cruz. Y yo tengo que llevarla hasta donde Dios diga, hasta el final de mi vida. Entonces yo no me puedo enfocar en los hijos de mi vecino y olvidarme de los míos. Regañar a los míos, regañar a los hijos del vecino y olvidarme de llamarle la atención a los míos. Esto está como, bueno, puedo poner un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Yo soy diácono de la iglesia. Mis hijos están corriendo allá por allá. Entonces los hijos del otro están corriendo. Yo los regaño a esto, pero los míos los dejo que hagan lo que quieran porque yo soy diácono. No es así. O sea, el negarnos a nosotros mismos es que nosotros debemos de dejar nuestro orgullo, nuestro ego y dejar que Dios guíe nuestras vidas. Entonces tenemos que dejar que Dios nos ayude a corregirnos nosotros mismos para luego corregir a otros o ayudar a otros. ¿Por qué? Si nosotros no negamos, no agarramos nuestra propia cruz, no vamos para ningún lado. Esa cruz tenemos que llevarla. Jesús es claro diciendo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad
y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Entonces, esto es lo importante. Mire, este estudio me costó, le digo me costó porque estaba estudiando, analizando esto, y sí, es un estudio que confronta a mi persona como confronta a su persona quizá, porque este es el deseo, que estas reflexiones nos ayuden a analizar la vida. ¿Cómo estoy yo? Tengo que hacer un autoanálisis. Cada momento yo me siento a pensar y digo yo, para dar este estudio, yo tengo que trabajar también para mí, para mi familia, ser ejemplo de mi familia, ser ejemplo de los míos. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, no hagas eso si él ve otra cosa en mí? Es difícil, le digo, es difícil, porque tenemos que predicarle a nuestra familia con nuestro ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no hagas eso, y yo lo hago a escondidas. No se puede. Por eso es bien importante que estas reflexiones nosotros las analicemos con un lente muy, pero muy cuidadoso. De no estar aquí yo para señalarle a usted, sino para aprender juntos del manual. Y este es el deseo. Si queremos vivir cerca de Dios o vivir para Dios, debemos de aprender esto. Si yo quiero vivir para Dios, tengo que estar dispuesto a trabajar para Dios. En un buen español, cuando usted compra un vehículo, usted tiene la llave. Ese vehículo, si lo compra para toda la familia, a la hora que usted lo necesite, lo carga su esposa. A la hora que usted lo necesite, lo carga su hijo. Todos tienen una llave. Entonces, usted no puede disponer de ese vehículo, porque todo el mundo lo usa. Entonces, cuando nosotros somos como ese vehículo que es para toda la familia, si así estamos con Dios, imagínense cuando Dios nos necesita, estamos por allá. Oh, no, yo ando para allá ayudando a todo el mundo, pero cuando Dios me necesita, no estoy. Entonces, si usted compra el vehículo, usted lo compra para usted. Usted tiene la llave. En el momento que usted lo necesita, ese vehículo le va a responder. Si ese vehículo no le responde, ¿qué es lo que hace usted? Lo vende, lo regala y compra otro. Entonces, en el caso de Dios, si Dios lo necesita a usted y usted siempre está ocupado en otras cosas, ayudando a aquel, haciendo esto, haciendo todo, en el trabajo, que aquí para allá, cuando Dios lo necesita, usted no está. Entonces, vea, tome su cruz y sígame. Usted lleva la cruz suya y siguiendo a Cristo. No es tomar la cruz y agarrar donde yo quiera. Que ando con mi cruz por la calle. No. Es tomar la cruz, mis problemas, mis dificultades, todo lo que tengo que hacer y seguir a Cristo. ¿Por qué? En el caminar cerca de Dios, pues Él me va a ayudar a solucionar los problemas. No es que me los va a quitar, me va a ayudar a solucionar sus problemas. O sea, vivir para Dios es estar dispuestos todo el tiempo para Él. Ahora, no es esto que usted tiene como dicen por acá, un 211 o un 411, que a cualquier hora todo el mundo lo va a llamar. No, estoy hablando que está disponible para Dios. Cuando Dios lo necesita, usted va a estar ahí. Me explico. Cuando Dios le diga y le quiera dar una palabra y usted quiere hablar con Él, Dios está dispuesto a escucharle. Al igual que Moisés. Dice la Biblia que Moisés, cuando iba caminando en el desierto, la nube nunca se apartó de día y la columna de fuego nunca se apartó de noche, porque Dios siempre estaba ahí pendiente al pueblo de Israel. Los israelitas habían uno que se desconectaba, pero Dios permanecía ahí. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el Dios que siempre va a estar ahí para nosotros, 24/7 para nosotros, pero nosotros debemos de estar también 24/7 dispuestos a escuchar su palabra. Número 3, para estar viviendo para Dios, esto incluye también la exhortación para cuidar de los pobres y de los necesitados. Sí, porque yo estoy trabajando para Dios, pero cuando veo la necesidad de alguien, ese es su problema. Él se lo buscó. No, señores, necesitamos ser sensibles a la necesidad de los demás. Mira lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 1, verso 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardándose sin mancha delante del mundo. Quiero que tomemos un minuto en esto. Cuando le pregunten si eres religioso, hemos escuchado un sinnúmero de personas: yo no soy religioso, yo soy cristiano. Mire, hay una religión. Cuando ustedes le hablan de religión, está hablando de una persona que hace lo que acá recomienda Santiago. Si le hacen esta pregunta, usted diga que sí.
No hay problema si usted está haciendo lo que aquí Santiago recomienda. Miren lo que dice la Biblia en la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, porque ahí el otro día me preguntaron que cuál es esta versión moderna. Es la NTV, es nueva traducción viviente. Dice así: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Tu religión no vale nada. Tu religión no vale nada. En otras palabras, mi religión es visitar a las viudas, ayudar a los huérfanos. Entonces yo estoy practicando, o sea, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, ¿qué significa religión? En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento significa una expresión extrema de la religión en el contexto de la fe, que la fe sin obras es muerta. Cuando nosotros escuchamos la palabra yo no soy religioso, hay que verlo en qué contexto se dice. Si yo le digo a usted yo no soy religioso, me estoy refiriendo a que no soy una persona que condeno, porque nos vamos al Antiguo Testamento cuando Jesús vino, de los religiosos, que ellos solamente estaban condenando. Y sí, hay un grupo de personas en este tiempo todavía que son aquellos que solo están señalando, porque se creen que ellos son los únicos que están en la perfecta sana doctrina. Entonces, esto hay que tener cuidado. Cuando usted oiga la palabra o la vaya a usar, yo no te predico religión, tiene que explicar de qué se trata. Porque el religioso, llámese esta palabra, como el Antiguo Testamento, era aquellas personas que se sentaban a juzgar a los demás. Entonces, por eso ha salido esta frase: yo no soy religioso, tengo una conexión con el Padre. Está bien, quizás se puede usar, pero cuando usted le diga, tú eres religioso, dígale sí. Porque la religión significa, según Santiago, es hacer una distinción entre lo fingido y la necesidad de la expresión de ayudar a los demás. Por eso que Santiago, si usted lee el libro de Santiago, es un librito bien pequeño, pero bien hermoso y bien explicado y entendido. Se puede entender. Porque si usted me dice yo soy religioso, o no soy religioso y no ayuda a nadie, o soy cristiano y no ayuda a nadie, en vano es tu religión, o sea, no estás en nada. La fe sin obras es muerta. Por eso es importante que cuando usted escuche la palabra yo soy religioso, porque usted ayuda a todo el mundo, hace cosas religiosas. ¿Qué es una religión? Es algo que hace un culto, también lo usan como las personas que hacen todos estos rituales y todo esto, pero su religión es la que aquí vamos a ver en otra versión. Y también en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, mire, el mismo capítulo 1, verso 26, ya leí el 27, regreso al 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora bien, ¿por qué dice esto? En otras palabras, verdadera religión es creer en Dios el Padre, es agradarle en hacer el bien, es ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren o déjense llevar por alguna influencia, o vamos a llamarle algún problema espiritual. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Si nosotros nos llamamos religiosos, es porque ayudamos la necesidad de los demás. Somos personas sensibles. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1, donde dice: si alguno fuese hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, que practicamos lo que es la religión, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que nosotros también seamos tentados. Entonces, vea, si nosotros somos de la, como le llamamos en la actualidad, ¿verdad? La comunidad de fe, que significa también una religión, la religión que ayuda las necesidades. Ese es el trabajo. Nuestro trabajo es ser una persona que restauramos, ayudamos a la restauración de los demás. Nuestro trabajo no es condenar, no es enviar a nadie al infierno, no es decirle a las demás personas de lo que se van a morir. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que si alguno está en necesidad, ayudémosle con lo que podamos. Con lo que podamos. Entonces, nuestra religión es la religión de la fe. Somos personas de fe, somos personas creyentes.
como dicen en inglés, believers, o sea, somos creedores. Número 4, tenemos que aprender para decir que trabajamos para Dios o estamos buscando de Dios, incluye también la advertencia para no caer en comportamientos pecaminosos. O sea, acuérdense el tema es cómo vivir una vida para Dios. Así que el número 4 es este tema bien importante, es la advertencia para no caer en comportamientos pecaminosos. Si nosotros decimos que vivimos para Dios, los comportamientos pecaminosos pueden tocar a nuestra puerta, pero no nos pueden influenciar a caer o a hacer cosas que no le agradan a Dios. El mismo Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5, verso 6, dice al 8, por tanto, no durmáis como los que duermen, o mejor dicho, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Verso 8, pero vosotros que somos del día, o sea, de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se acuerda lo que Pablo le escribe a los Efesios? Con la vestidura espiritual, la armadura de Dios. Bueno, a eso se refiere. Aquí vamos a ver algunas cosas que se nos recomienda. Estoy en el punto número 4, ¿ok? Número 1, mantenernos en guardia. O sea, en guardia significa alerta. No nos durmamos. Hay un refrán muy bien dicho allá en el argot popular: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El que está dormido se lo llevó el río, dicen por allá también, ¿no? Entonces es importante mantenernos en guardia. ¿Cuál es la guardia? Velar de nosotros mismos. Usted sabe cuando anda algo medio chueco, medio desalineado. No se lo tienen que decir. Usted lo sabe, simplemente reconózcalo y pídale a Dios que le ayude. Eso es todo. Número 2, no dormirnos como los demás. Hay gente dormida. Por eso es que hay un versículo que dice: levántate, tú que duermes. O sea, hay personas dormidas. Hay personas que se están durmiendo. Número 3, estar alerta y lúcidos. Lúcidos. Esta palabra lúcidos me gustó porque significa estar bien ceñido el pantalón, bien amarrado los zapatos para cuando se nos toque. El apóstol Pablo dice: es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Es raro, aunque se ve, pero es raro ver que en una cantina anda un grupo de tipos tomando a las 10 de la mañana. Es raro, es raro. Pero en la noche están llenas, en las noches. ¿Por qué cuando la gente le gusta por ir a tomar en lo oscuro? No sé por qué, pero en la noche que la gente le gusta emborracharse. Por eso hay algunos países que dicen: no salgas de noche. Y los pícaros salen de noche, los coyotes salen de noche, los gatos de monte salen de noche. Entonces todo lo malo siempre sale en la noche. Entonces, si los que duermen en la noche, aunque hay algunos que trabajan tercer turno, duermen en el día, pero la verdad es que en la noche es cuando las personas malas salen a hacer sus fechorías. Así que es importante esto. La número 4 es, pero de estas recomendaciones que están acá del versículo que acabamos de leer de Tesalonicenses, número 4 es: pero los que vivimos en la luz, o sea, de día, como dice ahí, estemos lúcidos, como ya lo he mencionado. Y el número 5 dice: protegidos por la armadura de la fe y el amor. O sea, tenemos que siempre estar protegidos. Si queremos vivir para Dios, tenemos que tener bien puesto nuestro uniforme espiritual, nuestro uniforme que nos representa como hijos de Dios. Cuando usted llega a un aeropuerto y ve a un soldado, a un policía, usted automáticamente lo detecta, que es un policía, que es un soldado, por su uniforme. ¿Cómo nos detectan a nosotros los cristianos? Está difícil en este tiempo, oiga, porque en la iglesia queremos ser unos y allá queremos ser otros. Entonces no podemos, un policía no puede ser aquí afuera del aeropuerto, hablando del aeropuerto, uno, y dentro del aeropuerto otro. El policía se identifica tanto afuera como adentro. ¿Por qué? Por su uniforme.
Entonces, usted y yo nos vamos a identificar como cristianos por nuestro comportamiento. Ese es el uniforme que nosotros usamos. Hay personas que en el trabajo, oye, se les olvidó que son cristianos. En la carretera ni se dice. En la carretera son un atentado. Ah, pero son cristianos. Hay una canción por ahí de Nación Santa que la acaban de sacar, que se note que eres cristiano. Así se llama, búsquela y verá. Es una canción muy interesante, que se note que eres cristiano. Que se te note que realmente eres cristiano. Que tu uniforme refleje que tú vives para Dios. No simplemente predicar, porque predicar, estudiamos para esto. Muchos hemos estudiado para predicar. Pero para ser parte de Dios no se necesita estudiar, sino tener una disposición a servir, al servicio de Dios. Y este tema da mucho de qué hablar. Yo tomaré nada más, o tomé unos cuantos puntitos, porque son unas reflexiones que nos hacen analizar a nosotros. Necesitamos, usemos como el casco la confianza de nuestra salvación. Esa es la confianza que tenemos nosotros, es buscar a Dios. Para concluir, Jesús hizo un resumen de una vida para Dios. Cuando a un maestro de la ley le preguntó lo siguiente, oiga bien, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, ¿se acuerda de este? ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús le hace esta pregunta, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios como todo tu corazón, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En este es el primer mandamiento, dice acá la palabra de Dios, pero hay un segundo que incluye toda la ley, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, aquí se mete toda la ley mosaica en estos dos mandamientos. Dios es un solo Dios. Es un Dios único que tiene tres particularidades muy importantes. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo, pero el mismo, trabajando en diferentes lugares. Es el Dios que nosotros servimos. Un solo Dios. Pero Dios es unisciente, unipotente. Está en cualquier lugar. A través del Espíritu Santo. Por eso que nosotros oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es un Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos, un Dios grande, un Dios poderoso. Y Jesús nos enseñó eso. Y mire lo que dice Jesús, la oración de Jesús. Y con esto yo estoy cerrando. ¿Por qué le digo esto de ese Dios que se divide en tres partes y es uno? Porque el mismo Jesús en Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como yo y tú somos uno. En otra versión, así como nosotros somos uno. Dios y Jesús, el Padre, el Espíritu Santo son uno, pero Él quiere que nosotros seamos uno con Él. En otras palabras, resumiendo todo lo que enseñé hoy, es que Dios quiere que seamos uno con Él cuando nosotros decimos que tenemos una vida para Dios. Que vean el rostro de Dios en nosotros. Que Jesús refleje nuestra vida. Que cuando nos vean a Jesús caminando. Que Marvin Mayorga, cuando usted lo vea a Jesús reflejado en mí. Eso es vivir una vida para Dios. Que no voy a hacer con mis hijos una cosa, con mi esposa otra y con ustedes otra. ¿Es difícil? Bueno, probablemente que sí. Porque todos pasamos esto. Hay momentos en la vida que uno da ganas de tirar la cruz y seguir corriendo. Pero ¿sabe qué? Aquí se nos mandó a que tomemos mi cruz o nuestra cruz y lo sigamos. Eso quiere decir que Jesús no te va a quitar tus problemas. En ningún momento. El que te dice a ti que Jesús te va a quitar tus problemas te está mintiendo. Él no dice que te va a quitar tus problemas. Él dice que te va a dar la sabiduría para que tú lo resuelvas. Para que tú agarres tu espada y empiezas a pelear por lo que es tuyo. Empiezas a pelear por tu territorio. Él te da las fuerzas, Él te da la sabiduría, Él te da el conocimiento, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Tú tienes que pelear, tú tienes que llevar tu cruz. En ningún momento Jesús dice, no te preocupes, trae tu cruz, yo te la quito, yo te la llevo. No, Él te va a ayudar a que soluciones tus problemas.
Él te va a dar el entendimiento cómo resolverlos. Pero si quieres vivir para Dios, es la mejor decisión que puedes tomar, porque en los momentos más difíciles de tu vida, Él va a estar cerca de ti para decirte cómo hacerlo. Esa es la diferencia en ser cristiano y no serlo, en ser creyente y no creyente. Que cuando somos creedores, cuando creemos en Dios, cuando lo buscamos de corazón, Él está dispuesto a decirte, esa no, es aquella. Ok, pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, te dice, porque es mejor para nosotros. Así que con esta reflexión yo te dejo, esperando en el Dios Todopoderoso que te bendiga y te ayude a analizar tu vida y a vivir para Dios. Vive para Dios, que es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Que el Dios Todopoderoso te colme de ricas bendiciones en el nombre de Jesús. Síguenos en las redes sociales, comparte todas nuestras reflexiones, porque esto nos ayuda a que nuestro canal crezca, y al crecer nuestro canal pues podemos seguir haciendo contenido como este, que es de gran edificación para nuestras vidas. Chaito pues, chao, bye bye.